como siempre es un grupo bastante participativo, entonces en cualquier momento, si tienen preguntas, comentarios, contribuciones, ¿vale? Bueno, ¿alguno? Pues agradecer a Joseba, agradecer a Juanjo, agradecer por estar también acompañándonos en el día de hoy a Lisa Len, Mireya, y por supuesto vosotros y vosotras, ¿no? Es la asignatura de didáctica de la ciencia social. No, dimensión comunitaria. Dimensión comunitaria. Porque el compañero profesor Joseba tiene varias asignaturas y dentro de ellas toca siempre clarificar cuál es cuál, ¿no? Bueno, en esta dimensión comunitaria, que también pasaremos algo relacionado con ella muy rápidamente, esperemos, ¿no?, que el tiempo nos alcance. Vosotros que faltáis por alguna guía o dossier que hemos entregado de los 20 años, porque es que cumplimos este 2022 20 años de estar comunicando desde el exilio y en el exilio. Es posible el día de hoy, además de Joseba y de Juanjo, tener una exposición. Hoy tenemos la mitad de la exposición, son 12 paneles, aquí hay solamente 6. De esos 12 paneles es la historia, o hace parte de la historia de CAISO Latinoamérica, Hola Latinoamérica, que es el programa que se llama así, y que lo conduce nuestro colectivo Bachué, la Asociación Colectivo Bachué El Cartea. Ya hablaremos muy rápidamente porque, claro, tenemos 50 minutos, ¿no?, o menos ya, y esos 50 minutos se nos va en un abrir y cerrar de ojos, muy rápidamente. Esta exposición recoge diversos momentos de la Asociación Colectivo Latinoamericano de Refugiados Bachué y del programa CAISO Latinoamérica, Hola Latinoamérica, que desarrollamos desde hace 20 años en Alavedi y Ratia, una emisora comunitaria de Vitoria, la segunda histórica a nivel de Euskal Herria, que son esta radio está desde 1983, el año que antes cumplimos los 40 años, y en esos 40 años pues hemos podido estar la mitad, por lo menos. Son 12 paneles de 1 metro por 70 y en cartón pluma, no pesa muy poco, muy fácil de trasladar. Se va a exponer aquí en el pabellón universitario, pero también en trabajo social, porque ahí también está la profesora Itziar Fernández Villanueva y también Irán Chumendía y otras profesoras que nos colaboran en la Facultad de Trabajo Social y que venimos desarrollando trabajo desde ese tiempo, ¿no?, con ella. Don Juanjo fue el pionero, como ya lo decía Joseba, hace 12 años que tenemos y que está en la exposición. No sé si en este tercer panel, creo que está en los otros paneles, está recogido también, lo tenéis ahí en la portada del dossier. Está Juanjo, nuestro colaborador de hace 12 años que se dicen un poco, ¿no?, pero es un aspecto bastante importante, porque esa historia, esa pequeña introducción que ha hecho Juanjo, la recogemos también cuando él estuvo en Ecuador y que vino porque fue con otros profesores, con Chelo creo que también, con otra profesora de
de educación, de magisterio, y está recogida, porque cuando él vino, esa parte fue bien importante. Nosotros tratamos los temas, como veis, el racismo, la xenofobia, rechazamos esas políticas xenófobas, discriminatorias, la discriminación, el exilio, lo rechazamos, el aporte desde el exilio a la cultura de paz, y los demás temas que hacen relación con los defensores, las defensoras, que hacen relación con procesos de paz y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del programa de radio, pero también del colectivo Bachelet. Nos ha permitido el programa de radio conocer muy de cerca las políticas económicas y sociales, las políticas migratorias, las políticas de asilo y refugio de la Unión Europea y de España. El programa también ha permitido conocer las políticas que hacen relación con Europa, con América y con África principalmente, que han llevado a rechazar estas políticas, a denunciarlas y a participar, porque también, como ponemos aquí, desde el exilio aportamos, todos los exiliados, todos los refugiados, saharauis en este caso, y colombianos y colombianas como el nuestro. En esa búsqueda importante de un mejor vivir en esta sociedad de acogida, en las diferentes sociedades de acogida que hay a nivel europeo, y en esa búsqueda de la paz, que siempre lo hemos dicho, con justicia social en el mundo. Justicia social. No la paz etérea, no la paz de los sepulcros, no la paz de las ciudades como Bolivia, como su capital, no. La paz con justicia social. Han sido 20 años donde hemos denunciado el hambre, la pobreza, la miseria, las guerras y los conflictos. A través de las ondas hercianas de Alavés y Ratia y la participación desinteresada de muchos colaboradores, colaboradoras en los programas de radio y en nuestras actividades como la de hoy. Está Ali, está el compañero Juanjo, Joseba, que son testimonios vivos de lo que nosotros hemos desarrollado como experiencia del exilio, del refugio, aquí, por ejemplo, en Euskal Herria. Agradecemos al Foro de Derechos Humanos que ha permitido, Foro de Derechos Humanos y Paz, Escubides, que ha permitido que nosotros expongamos hoy el magisterio, lo haremos en trabajo social, lo haremos también en Guipúzcoa, llevando esta exposición, esos 12 paneles, y llevando esa pequeña historia de esos 20 años de la radio. Agradecemos a los profesores en las diferentes asignaturas de la Universidad del País Vasco por facilitar el desarrollo de esta exposición. Yo le doy la palabra al compañero Ali, porque trabaja ahora muy en breves minutos, dentro de una hora, y quiero que sea él el primero, después pues estará Mireia, estará Juanjo con las experiencias y lo que nos corresponde de lo que es la experiencia del colectivo Bachelet. Le concedo la palabra al compañero Ali Salem. Hola, gracias Mario, y gracias a todos y a todas, y a la Universidad del País Vasco, al profesor Joseba, a Juanjo, a Mireia y a todos nosotros que no conozco vuestros nombres. Y entonces, si yo brevemente, es un poco parecida a la de Mario,
y a la de Mireia, a pesar de que hemos nacido en distintos continentes. Hay que tener en cuenta que yo nací en África Occidental, en el norte de África, justo en el Sáhara Occidental, en la provincia de Río de Oro, la parte sur. Y ellos pues nacieron en Colombia, pero eso no ha evitado de que cada uno haya sufrido una experiencia dramática, un conflicto armado en su territorio, en su país, y el conflicto de Colombia es bien conocido a nivel internacional y bien conocida es la guerra terrible y devastadora que ha vivido Colombia a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX. Y entonces en el caso del Sáhara Occidental, pues también sufrió una invasión militar terrible con la connivencia y traición del gobierno español, del último gobierno franquista de Arias Navarro, y con el dictador Franco moribundo. Entonces entregaron un territorio que tenía un pueblo y que tiene una historia, por supuesto, y que ha tenido también un movimiento que ha luchado por la independencia, la soberanía y la autodeterminación del Sáhara Occidental, que es conocido como el Frente Polisario, y luego más tarde se proclamó la República Saharaui Democrática en el exilio, con el apoyo en aquel entonces de la Unión Soviética y de los países no alineados, y en esta parte Marruecos pues recibió el apoyo de Estados Unidos y de todo el bloque occidental con armas y con todo eso, y aquello produjo a nivel personal de que yo perdiese mi casa, mi tierra. Con 8 años me convertí en un niño refugiado en Argelia, y luego después en 12 años me convertí en un menor no acompañado, como los menas de aquí, pero yo en Cuba, no aquí. En Cuba nunca nos han sacado en una televisión como que somos menas malos, o bueno, nos acogieron muy bien esa gente, nos educaron. De hecho yo hice allí periodismo, soy periodista y por eso me gusta la radio y me gusta participar con Mireia y con Mario en esos programas interesantes que ellos hacen los sábados en Caixo Latinoamérica, en ese horario de ellos de 9 a 11, si no me falla la memoria, y allí en Alavés y Ratia. Y entonces, ¿qué deciros en mi experiencia personal? De que efectivamente, y suscribo las palabras de Mario y de Juanjo, de que el mundo que nos viene encima es un mundo realmente inviable, es un mundo en el que el futuro yo creo que es impredecible en estos momentos, y en el que vamos a una caída realmente en la que yo no me explico hacia dónde vamos ni cuál va a ser nuestro futuro realmente. Está claro que el clima está cambiando. Yo viajé, por ejemplo, hace mucho a Mauritania, he estado aquí en el País Vasco, en Galicia. Me gusta mucho observar el clima, las estrellas, me gusta mucho la naturaleza, porque mis antepasados eran nómadas y se basaban mucho en la naturaleza para poder vivir. Cavaban sus pozos, se orientaban con las estrellas, vivían con los ciclos de lluvia, respetaban un poco el medio ambiente y no vivían ni con plásticos, ni con latas, ni nada. Todo lo que ellos consumían era en madera, en cuero de animales, curtido, trabajo artesanal hecho por mujeres, por hombres, que supieron respetar aquel medio, desplazarse en él, y luego tenían también la gran cualidad que cuando sembraban la tierra no las convertían en una propiedad privada. El primero que llegaba se repartían la tierra, la sembraba, luego se repartían la cosecha de cebada y luego se marchaban, y si llegaban otros nómadas pues hacían lo mismo. Pero no había vallas, ni había esta casa es mía y la otra. Había otro tipo de criterio y otro tipo de economía que existió, y que desgraciadamente, como ha dicho Juanjo, la globalización, el capitalismo, la telefonía móvil, el internet, todo eso está devorando de forma terrible esos pueblos no contaminados, esos pueblos, como se llama en la antropología, pueblos antiguos o pueblos no modernos, creo que ese es el término, y son pueblos que se quedan en pequeños focos, prácticamente amenazados y asediados cada vez por la globalización, por la televisión parabólica, el teléfono móvil. De hecho, es muy extraño ver en el Sahara un pastor con un teléfono móvil que yo nunca había visto en mi vida, y cuando lo vi me quedé asombrado. Y he dicho, pero aquí ya han desaparecido las estrellas, el nombre de las montañas, toda esa memoria oral que tiene ese hombre, y que le transmitieron probablemente 20 abuelos suyos, y él es el resultado de todo ese medio y ese modo de vida. Resumiendo, yo he colaborado y he sido un colaborador en el programa
Caixo Latinoamérica, como analista sobre el tema del Sáhara, sobre el tema del norte de África, siempre he dado un punto de vista probablemente contrario al que ponen en El País, el que ponen en Antena 3, el que ponen en todos estos medios, que nos pintan a nosotros como un grupo rebelde o probablemente como un grupo que está en contra de lo que plantean esas multinacionales, esas empresas que se han sentado para expoliar los recursos del Sáhara Occidental. Entre ellos Gamesa, por citar alguna aquí del País Vasco, o alguna empresa de mariscos en Galicia, por ejemplo, o otras empresas que se dedican al expolio de los fosfatos, pues todo ese conglomerado de políticos y de multinacionales son los que siguen avalando la ocupación ilegal del Sáhara Occidental contra el derecho internacional y contra la Carta de las Naciones Unidas. Yo un poco con Mario vengo a dar ese punto de vista y luego también vengo un poco a escuchar también, por supuesto, la lucha del pueblo colombiano. He estado con ellos en momentos importantes, como el premio de Guernica de Derechos Humanos, cuando estuvimos en aquel encuentro y en aquel acto, y luego hemos compartido muchas experiencias desde la fundación de la Coordinadora de Refugiados, Kira, desde, digamos, encuentros multiculturales o encuentros gastronómicos que hemos hecho en algún centro cívico y un montón de actividades que que en estos momentos no tendría capacidad de contarlas todas ni de acordarme de todas. Lo único que yo los conocí en el año 2008-2007 y a partir de ahí pues ha surgido una relación y espero que dure y en ella coincidimos en que el mundo realmente hay que cambiarlo, y cambiarlo quiere decir que desde la posición nuestra ayudar a que el mundo sea más amable y que combatir los prejuicios, la ignorancia y todo lo que nos pintan en la televisión. Esa televisión que Putin es malo y Biden es bueno, el otro es demócrata, el otro es antidemócrata, y lo único que no cuentan realmente por qué la OTAN avanzó después de la caída del Pacto de Varsovia. ¿Por qué la OTAN no desapareció una vez que desapareció, por ejemplo, la amenaza del comunismo? Eso es una pregunta que está ahí, porque la OTAN tiene que seguir avanzando con misiles, con cohetes, con sistemas antidefensivos, pero que amenaza con Rusia, si Rusia hasta ayer vendía el petróleo, el gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese juego de la realpolitik, de las cosas que no entendemos, eso es lo que hay que prestarle la atención, de que toda guerra siempre ocurre probablemente por intereses y de que no hay que ver siempre el discurso de la libertad y de la dictadura, el discurso de los malos y los buenos. Hay algo mucho más profundo que todo eso. Y muchas gracias y espero no haberme extendido en el tiempo y os agradezco el haberme prestado la atención y darme la oportunidad un poco de conversar. Gracias, Joseba, Mireia, Mario. Sí, yo tengo una pregunta para ti, es que, porque me ha parecido muy interesante y ahí, aparte, cuando has contado tus relatos, cuando has dejado entrever tu opinión personal sobre ciertos temas, pues estaba muy de acuerdo y así, pero quería preguntarte, aquí, por ejemplo, he estado leyendo el comunicado y dais las gracias a mucha gente, a los profesores de la UPV, a los que participan en vuestra asociación y así. Pues me gustaría preguntarte sobre en qué posición quedan con vuestra asociación pues, las instituciones estatales. Es decir, dais agradecimientos al gobierno vasco y así, y no pensáis que, por ejemplo, con el tema del Sáhara, el gobierno vasco, junto con el Estado español, acepta, es decir, mira para otro lado, de hecho defiende la posición dictatorial y de dominación absoluta que tiene Marruecos sobre el Sáhara, y en qué posición os quedáis vosotros, es decir, agradecéis al gobierno vasco que apoya esa dictadura en Marruecos y que apoya también y defiende, o hace la vista gorda al menos, en el tema de la ocupación del Sáhara. O sea, ¿en qué posición queda la institución? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero por supuesto que se puede contestar y responder. Ahí hay que separar dos cosas. Primero, la posición del gobierno español,
y luego la posición del gobierno vasco y la capacidad de un gobierno y otro para influir en ese contencioso del Sáhara Occidental. El gobierno español ha, digamos, abdicado frente a los intereses de Marruecos, tiene unos intereses cruciales y vitales con Marruecos, dentro de ellos el tema de la inmigración, como sabéis, el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla. No sé si recordáis en el 2020, creo que fue, cuando asaltaron a raíz de la acogida del líder del Frente Polisario en el hospital de Logroño, San Pedro. En ese hospital, entonces, Marruecos usó la basta de los menores de edad y de las menas y echó atrás a los policías y permitió una invasión light, entre comillas, sin armas, sin munición, a esas ciudades que están en el norte de África, Ceuta y Melilla. Y por otra parte, usé el tema del chantaje, de las pateras, de la inmigración creada y no real hacia las Islas Canarias. De hecho, allí llama mucho la atención de que lleguen gente con teléfono móvil de última generación, con una casa en Marruecos, y de repente se tiran en una patera tal y tal. Por una parte es esa política de extorsión, de chantaje, de una dictadura apoyada y avalada por Francia, por Israel, por Estados Unidos, y que siempre ha jugado el rol, digamos, más agresivo y más contrarrevolucionario en esa zona del norte de África, que es Marruecos, contrario a Argelia, a Libia, a Mauritania y otros países que se han convertido en repúblicas de hecho y han sido mucho más progresistas. Por una parte es esa política sucia de Marruecos, y es ese, digamos, esa connivencia del gobierno español y es ese silencio del gobierno español. Ese silencio del gobierno español se manifiesta de forma muy clara, sin dilatarlo, en la expulsión de parlamentarios, en la que no protestan. Imagínense ahora que expulsen 20 parlamentarios en Venezuela, o en Cuba, o en Corea del Norte, o en Irán, o en China, o en Rusia. Tenemos aquí telediario y tenemos portadas y editoriales en los medios de comunicación y demás, como con el tema del velo en Irán, por ejemplo, como que no hay velo en Arabia Saudita, como que Arabia Saudita no cuartizó a un hombre en un consulado en Turquía. Pero sobre eso hay que mirar a otro lado, es nuestro amigo, nos dota de petróleo. Lo mismo Marruecos, nos dota de fosfato, de pesca, de esto y del otro. Y la posición ya del gobierno vasco, pues sí, hay varias posiciones, y yo diría que en el tiempo de Juan José Ibarretxe la relación fue bastante buena. De hecho, Ibarretxe tuvo el gesto de convertirse en amigo del pueblo saharaui, de acoger una niña, de hacerse con un niño, ese detalle está allí, y de crear una cooperación de gobierno a gobierno. En cambio, cuando ha llegado el actual Endacari, Íñigo Urkullu, pues la relación, digamos que se ha convertido en una relación más pragmática, más fría, más lejana, diría yo. Es mi análisis particular, pero a nivel oficial el gobierno vasco apoya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El Parlamento vasco ha votado en muchas, digamos, resoluciones a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, pero luego existe el tema de las empresas, que es el lado oscuro en toda esa página, y que el gobierno vasco, ante empresas probablemente con sede aquí en Euskadi, mire hacia otro lado o no le interesa que ese tema salga. De hecho, os recomiendo el documental Expolio Ocupación S.A. de Mundo Bat, donde salen todas esas empresas con los detalles, con lo que expolian del Sáhara Occidental y demás. Y eso es lo que yo podría decir en términos generales, y luego el gobierno de España no es capaz de tomar una decisión soberana porque depende de lo que dice Estados Unidos. Al final, con esa declaración de Trump reconociendo de que el Sáhara es una autonomía de Marruecos, o de que reconoce una soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, eso le ha servido a Marruecos y le ha envalentonado para arrastrar la posición de Francia, de España y de otros países que sí tenían miedo y eran tímidos, porque hay un tema de derecho internacional, pero ya cuando Trump se lo salta a la torera y Biden no corrige esa violación del derecho internacional, pues Sánchez realmente pacta esa carta humillante en la que reconoce de que la autonomía es la única solución, o la solución más creíble o más viable para el conflicto del Sáhara Occidental, cuando eso viola el derecho internacional. Y además yo siempre digo, Sánchez no es saharaui, Sánchez nunca ha estado en Dakhla ni en Ayun, ni sabe lo que es un dromedario, ni ha comido nuestra carne ni queso. ¿Qué derecho tiene de opinar sobre ese tema? ¿Qué derecho? Si no es saharaui, si nunca ha estado en los campamentos. Es que por eso preguntaba, porque me parecía raro. Y aparte del hecho de que sí existan detalles como que en el
en la cara y se pusiese un anillo y tal, o que apoyen, bueno, en cuanto hablan del derecho a la autodeterminación, a mí me parece que eso parte de una posición muy nacionalista, como lo es el Partido Nacionalista Vasco. A mí me parecía eso, un poco, igual desde la inocencia, pero un poco antagónico el hecho de que se critique tanto al Estado español y luego se agradezca al gobierno vasco, al partido que gobierna o a los partidos que apoyan las leyes en general, como pueden tener detalles como ponerse un anillo o decir que apoyan el derecho a la autodeterminación y luego apoyen los presupuestos generales del Estado y contribuyan a la Ahí tienes el masacre de caso los de saharauis y de Podemos. los marroquíes. Podemos es un caso muy claro que está en la coalición de gobierno. Podemos es un Efectivamente. programa electoral, apoyó al Frente Polisario, apoyó al pueblo saharaui, apoyó las resoluciones de la ONU y demás, y ahora está Lo que gobernando pasó, eso con es. el Partido Socialista, cuyo expresidente Felipe González Zapatero, el exministro de Defensa Bono, son los mayores lobistas del lobby marroquí aquí a nivel de España, y han hecho una conferencia en Canarias no hace mucho en la que defendían la autonomía como única solución y en la que obviaban los derechos humanos apoyando a un sátrapa que su ceremonia, en su fiesta de entronización, es a base de caballos. Él viene en un caballo, hay dos filas de súbditos y una fila reza y la otra está de pie y la otra reza. Fíjate tú qué personaje tenemos allí sacado de las 1001 noches de aquellos, no sé cómo decírtelo, de aquellos reyes, al estilo de Sesterzá, de aquel rey en la literatura. Pues el Mohamed VI es una monarquía, es esto. Además, es que el Estado español es responsable, desde el punto de vista del derecho internacional comunitario, es responsable del proceso precisamente de descolonización, es decir, el Estado español fue potencia colonizadora y sigue siendo la potencia administradora actualmente. Entonces, en realidad, el Estado español es el responsable de que no se haya, bueno, aparte de la entrega, pero es que el derecho de autodeterminación tenía que haberlo puesto en marcha el Estado español desde el punto de vista del derecho internacional comunitario. Lo que pasa es que luego efectivamente están los intereses, las prácticas históricas, etcétera, ¿no? Con Marruecos, con Estados Unidos, y con todo el mundo ese de los bloques, de la lucha de bloques y tal, ¿no? Con Israel, la pieza importante no es Israel. Claro, Israel ha entrado en Europa. Trump lo que hizo es negociar y cambia, hace que países árabes reconozcan a Israel, Arabia Saudita, Marruecos, etc. Emiratos Pues eso fue el cambio de cromos. Porque claro, es el rey marroquí, aparte de eso, referencia, es uno de los guardianes del Islam. No, es el guardián de es- Jerusalén, del Masjid Al-Aqsa, que es la segunda mezquita más importante del Islam, en la que supuestamente, según el Islam y según las religiones y demás, Mahoma ascendió allí al cielo. Bueno, eso ya es un tema religioso, Sí, pero él es guardián de esa es muy mezquita. importante, imagínate que El rey de Marruecos. el rey de es el líder Inglaterra espiritual. ahora, iglesia anglicana, lo mismo. O sea, que no estamos hablando de un poder político solo, sino que es religioso importante, entonces el cambio de cromos fue De hecho, hay una reconocer a mujer Israel. O marroquí sea, muy religiosa. el enemigo hay, por antonomasia de los árabes. No, Aquí hay una mano. Paula, vaya. Sí, pero bueno, yo es una pregunta sobre el tema, entonces si queréis Vale. Vale, yo tengo una pregunta sobre los MENA. O sea, yo los estudié y vi que tenéis unos derechos. Entonces, ¿tú crees que cuando tú llegaste como un MENA se te ofrecieron o se te dieron esos derechos? O sea, ¿tú sentiste? No, yo cuando llegué ahí como MENA, el Estado cubano, el gobierno de Cuba, fue, digamos, el padre que nos tuteló. Entonces ese gobierno nos ofreció a nosotros una escuela, nos ofreció maestros, nos ofreció agua potable, electricidad, alimentos, vacaciones, autobuses para ir a la playa, ropa para trabajar, ropa para estudiar, los libros gratuitos, todo. Y estábamos protegidos por maestros saharauis, que eran un poco una mediación intercultural con maestros cubanos. Y nos garantizaron esa educación universal y gratuita desde la secundaria hasta la universidad. Incluso en la universidad, si me apuras, son detalles así, nos pagaban 60 pesos para gastos, para comer una hamburguesa o tomar una Coca-Cola o tal. Y aquí los MENAs los estamos tratando, bueno, las instituciones lo están tratando como si fueran un problema,
cuando en realidad son un aporte, son una riqueza cultural, es nuevas gentes como vosotros y vosotras que están aquí y que van a aportar su cultura, sus referencias, su trabajo, toda su riqueza de referencias en todos los terrenos, en la música, en la poesía, en el trabajo cotidiano, en las relaciones, en la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, claro, hay claves en las cuales además la gente de aquí, que somos más crítica, más solidaria, que tenemos otra perspectiva, es importante que cambiemos la lógica. Y en la educación es un tema clave en el cual podemos hacer mucho. En la educación, tanto en las escuelas, como en la educación en la universidad, como en la educación en todo lo que significa todo ese trabajo que nos hacen los medios de comunicación de intentar comernos el coco, que a veces nos los comen un poco. Bueno, pues tenemos que aprender a deshacernos la comida de coco. Es decir, si nos hacen tragar, tenemos que aprender a vomitar, ¿no? Vomitar lo viejo para poder digerir lo nuevo. Entonces yo creo que es parte de la interculturalidad, ese trabajo de cómo nos intercambiamos, en fin, los alimentos, las mentes, los espíritus, todo, ¿no? Pero bueno, Mireia también seguro que nos aporta también cosas sugerentes. ¿Sí? Nada, yo me tengo que ir, por eso me voy a despedir. Os animo, si estáis interesados en el tema del Sahara. Tengo una campaña ahí de crowdfunding, un libro que se titula Amor en la Vía del Mar Blanco, si queréis adquirirlo y haceros mecenas, y un poco cuenta la historia mía como exiliado y ese viaje de un menor de edad hacia el País Vasco, hacia América Latina y hacia todo eso. Y nada, y gracias. Muchas gracias. Podemos ponerle una lista de lecturas obligatorias. Ya Mario tiene de edad. Eso es, ya te lo damos. Bueno, gracias. Bueno, que Dalí trabaja a la hora, entra a trabajar, ¿no? 1:30. 1:30 y entra, bueno, vive en el pueblo, además. Sí. Lo que hay es el pueblo y luego ir del pueblo, los dos pueblos de trabajo. Bueno, yo soy Mireia Perea, también soy refugiada, con Mario somos compañeros, marido y mujer, tenemos 3 hijos, ya están grandes, porque vinieron pequeños, pero ya estudiaron aquí, ya se casaron, ya tenemos nietos, y ya nos echamos raíces, como dicen, echamos raíces en el País Vasco. Y durante estos 24 años, pues no hemos parado. Creo que los años ya nos hacen como caminar más despacio, pero antes éramos como muy inquietos y yo aprendí muchas expresiones de acá, ¿no? Y ahora digo, soy un culo inquieto, pero en Colombia no se dice eso, porque es una grosería. Bueno, ¿qué les cuento yo? Es que dentro de todas las actividades basándonos hemos hecho muchas actividades, pero hoy nos concierne hablar del programa de radio que hemos llevado y la conexión del programa de radio con las diferentes actividades que hemos hecho, tanto en Vitoria como en los pueblos, como en Bilbao, en el País Vasco e incluso fuera del País Vasco, ¿no? Entonces hemos desarrollado, pues hemos utilizado como el punto de referencia la radio Alavén para, a través de ese programa de radio, conectarnos con personas, organizaciones y movimientos sociales dentro del País Vasco, fuera del País Vasco y conectarnos con América Latina. Así hemos diseñado un proyecto en el año 2008 que nos financió la Agencia Vasca de Cooperación, y en ese proyecto grande que era a 4 años, que luego volvimos otra vez a renovarlo y nos financiaron otros 2 años, y ahí paró la financiación, entonces también paró el ritmo de trabajo. Y entonces en ese proyecto grande que nos financió la Agencia Vasca, pues pudimos hacer como varias cosas. Una, el foro de medios alternativos de comunicación y la inmigración. Otro, el periódico Hola Latinoamérica, Eso Latinoamérica. Este es el segundo, pero el primero es, este es el primero que lanzamos.
sistematización de la información que hacemos en el programa de radio. Es decir, que semanalmente recogemos un montón de información y la clasificamos por diversos temas. Y entonces hicimos ese lanzamiento de este periódico, que ya se me va a la memoria. A ver, 2011. Bueno, y 2011, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos hasta el 2016 el periódico porque se nos acabó el dinero. Porque esto cuesta, de todas maneras, aportamos muchísimo de nuestro tiempo, de voluntariado, pero de todas maneras cuesta sacar este periódico. Y ahí plasmamos, pues, mucha información. ¿De dónde sacamos esa información? Del programa de radio, pero ¿de dónde sacamos la información para hacer el programa de radio? Pues la sacamos de medios de comunicación alternativos en América Latina, pero también directamente de personas que hacen parte de movimientos sociales en América Latina, pero también aquí. Entonces, información de Alina, información de Carolina de Venezuela, porque vive aquí en Vitoria. Información, y ahí en ese arbolito, donde está el póster, está como las figuras más representativas de las personas que han sido constantes en la participación del programa de radio. Eso, entonces aquí está, pues, de diferentes países de América Latina están nuestros referentes, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, al Richie, que es un periodista mexicano que estuvo aquí en el País Vasco un tiempo y que participó mucho en la radio, pero también él se fue para México. Él ya dijo, no quiero ir más en el País Vasco, entonces me voy a México, y él sigue siendo periodista allí. Aquí está Patricia, que nos está viendo en Facebook. Patricia, hemos recibido esa comunicación en directo ahora. En Australia. Está en Australia. Ella son 9 horas después, en este momento. Vino aquí a visitarnos, vino al programa de radio. Y Patricia. También está conectada en el momento Elena González, chilena, periodista, que también ha vivido aquí en el País Vasco, y ella está haciendo una experiencia de recorrer el mundo a pie. Igual en este momento está en Colombia. En este momento está en Colombia. Ha iniciado el recorrido desde la Patagonia. Allá estando con los mapuches, hace 3 meses más o menos. Y va subiendo, y en este momento está en Colombia, entonces desde ahí nos está, y conectamos en el programa de radio, la conectamos y nos cuenta cómo le ha ido en ese recorrido. ¿Para qué? Para ver cómo viven las mujeres en las diferentes regiones del mundo. Es una experiencia súper linda. Está haciendo Elena. Está el Rich, que yo les comentaba, él es periodista en México, que también nos reporta información. Es decir, que la información que nosotras hablamos en el programa de radio no la cogemos de los más media, sino que la cogemos directamente de las comunidades. Por ejemplo, sus directos protagonistas, ¿no? Que son las comunidades, que son los líderes sociales. Zacarías está aquí. Vive en Vitoria, refugiado colombiano de la parte de los llanos orientales de Colombia. Entonces, él se conecta con la comunidad que él conoce directamente. Y entonces él que nos cuenta cómo está viviendo su comunidad allá, ¿no? Tenemos 5 minutos, es que es mucho, porque tenemos que contaros, hay muchas cosas bonitas. Y, ¿qué más? Quería hacerle como una conexión, Mireia, antes de que se nos vayan, relacionado con esto. Vale. Es entregarle a los amigos, compañeros estudiantes de magisterio,
del grupo que van a estar con el colectivo Bachoé, que hacen relación con Judimendi, la colección de periódicos, para que lo veáis, podáis tener una visión de lo que es el colectivo, de lo que trabajamos nosotros como colectivo, de lo que trabajamos como programa de radio, como CAISO Latinoamérica. La mayoría de denuncias son denuncias contra los estados, que son los directos responsables de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos. No somos las personas a título individual los violadores de derechos humanos, son las instituciones y los estados, porque son los responsables, son los que se llaman técnicamente los que tienen el monopolio de la fuerza. Y son ellos los que deben responder ante las naciones, ante los estados, ante Naciones Unidas. Pero como ya lo veían los compañeros, ¿no? Ya la pregunta que le hacían al compañero Ali en torno a la situación del Sáhara, exactamente sucede con Colombia igualmente. La monarquía española se ha colocado apoyando desde la parte central, desde España, desde Madrid, como el gobierno vasco, a apoyar directamente al proceso en Colombia. Directamente, y le ha metido todo, y la propaganda y todas las cosas. Pero ¿qué hacen por debajo de cuerda o en su política internacional? Vender las armas, participar directamente, ¿no? Porque en el momento en que estuvo el señor emérito gobernando, el rey emérito, pues en el año 2010 le vendió toda una cantidad de armas a Colombia. Desde ese momento ha empezado con las diferentes industrias militares, con las empresas que hay aquí, a vender armas hacia Colombia. Fíjense bien la doble cara que manejan estos estados y estas naciones, o estas monarquías. Por decir algo solamente, ¿no? Porque aquí no podríamos estar mucho tiempo. Hay muchas cosas. Hay una cosa bien importante que veo que ya el tiempo se nos va. no se nos va. Hay en la exposición que estamos apenas llevamos 6, pero queremos hacer completa la exposición. Está el código QR. ¿Sí lo ves? El código QR. Vale. Si lo ponéis ahí, vais a directamente a lo que hace referencia el vídeo. O sea, se conecta con ese tema que pone, ¿ya? Y se conecta a la página, al YouTube. Sí. Sí. Probáis a ver, probáis. De una vez, por favor. Faltaron folletos. Sí, pero eso es lo de menos. Vamos a probar con los que hay aquí. Vale. Y luego lo hacemos llegar con Joseba a quienes faltan. A los que faltan, por favor. ¿Sí? Pero hay que Sí, sale. Sí, coge el. Sí, esperemos que lo haga. Por lo menos aquí en el panel conduce directamente. Uno, con este central, que es el que nos lleva a colectivobachoe.org, que es nuestra web. Y lo otro, a cada una de las cosas. Por ejemplo, la presentación de Kira nos llevaría a esto. Este otro, la exposición que hubo en el canal Gasteiz, acordémonos, el canal Gasteiz, los que son vitorianas, cuando existió en el 2007, el canal Gasteiz nos lleva allí, que le trae mucha historia, yo sé que por eso se ríe. Ya os comentará después. Bueno. Mire, que queremos dejar, antes que os vayáis, una de las actividades que hemos hecho y que nos patrocinó el ayuntamiento es este mapa de recursos sociales, que yo creo que viene muy bien a todos vosotros que vais a ser profesores, profesoras, ¿no? En diferentes partes. Que es el folleto, este folleto, el mapa de los recursos sociales de Vitoria. Aquí están todos los recursos sociales existentes en este momento. Recursos sociales alternativos, no son, es parecido a un mapa turístico, pero no es un mapa turístico. Lo hemos basado haciendo una simulación, una analogía, como si fuese un mapa turístico, pero hace relación con los diferentes recursos que aparecen aquí atrás. Aquí tienen los números
pero están aquí. Sí, lo repartimos para que... Autoproyecto una cosa, aunque ya está. Están en Están inglés, en inglés, en están en árabe, llevado en en euskera, está también. francés En euskera. Está en francés y está en inglés. También a Juanjo. A Juanjo. Marcáis una de... Y es que ricasco por haber estado en el día de hoy. una cosa que no os contamos y es que esto cuesta dinero. No le vamos a Entonces, hacemos parte como Bachué, Asociación Bachué, del Foro de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. El Foro de Escúdiles, donde hay muchas otras organizaciones que también trabajan el tema de derechos humanos. Entonces, a través del foro nos han ayudado para poder sacar esto. ¿Vale? Y eso era, por eso ponía ahí que agradecemos al Foro de Derechos Humanos del Gobierno Vasco y también a la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos que nos han dado el dinero para poder sacar estas cosas de este trabajo. ¿Vale? Gracias a todos. Ponéis otro tema que queráis. Si no he respondido. Ah, ya, una mía. Vale, está todo. Bueno, para...